¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a Conclusión TV en este especial por el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, donde no solamente conmemoramos la lucha sindical de la clase trabajadora organizada alrededor del mundo, sino además también nos damos un alto para poder reflexionar, para poder pensar sobre cuál es la actualidad de la clase trabajadora. ¿Existe una clase trabajadora, una sola clase trabajadora? ¿Cuál es el futuro que le depara a los trabajadores, a los creadores de riqueza, a aquellos que, como decía Galeano, hacen mover la historia de la humanidad? Para eso está en comunicación con nosotros Leila Bechara. Ella es politóloga, streamer, creadora de contenido y ante todo militante peronista, como se hace llamar a sí misma. ¿Cómo estás, Leila? Muy buenas jornadas, porque no sabemos en qué momento nos van a ver esto. ¿Cómo estás? Gracias por hacerte un alto y aceptar la invitación que te hicimos. No, gracias a ustedes, ¿cómo andan? Bueno, un gusto poder compartir otro momento de reflexión en esta Argentina tan confusa y errática que nos tiene enamorados, ¿no? Totalmente. Algo, bueno, confuso y errático. Ahí podríamos agarrarnos de eso para comenzar. Me parece que algo muy confuso y errático es justamente el tratamiento, por lo menos en las últimas décadas, de lo que ha sido la clase trabajadora. En la introducción estábamos hablando de si existe una única clase trabajadora, qué es lo que está pasando con la definición del trabajo. Hay cada vez más reticencia a decir yo soy un trabajador al momento de encontrarte con una persona que está atendiendo un almacén o un kiosco o por ejemplo un local de ropa. ¿Qué es lo que vos analizás que existe hoy respecto a esta identificación con ser un trabajador, Leila? Es súper interesante lo que marcás porque creo que también es parte de nuestra generación, por lo menos como gran pregunta y gran desafío de identidad sobre todo, ¿no? O sea, mencionabas y me parece súper adecuado la idea de este 1 de mayo también como una reivindicación a la capacidad productiva que tenemos como trabajadores, pero que sí está en tensión en este mundo que parece que no somos propietarios de nada, ¿no? Ni siquiera de lo mismo que producimos. Entonces, la pregunta sobre qué trabajo hacemos y cómo eso puede realizarnos a nosotros mismos, es una pregunta histórica en el movimiento, sobre todo peronista, ¿no? En algún momento se decía que el trabajo era dignidad y hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que se diga a sí mismo trabajador, ¿no? Aparece mucho la idea de ser jefe de uno mismo, ¿no? Emprendedor como concepto también es algo que se vino y que se vio crecer en los últimos años. Y creo que en parte responde un poco a la lógica de que la mayoría de los trabajos formales o como tales no supieron o no pudieron cumplir como con tres preceptos básicos de la vida y de la dignidad humana que yo ubico en comer, en tener un techo y en tener un poco de ocio, quizás, ¿no? Hoy en día nuestra generación necesita 3 o 4 trabajos para poder llegar a fin de mes. La situación habitacional es de una crisis muy grande y sobre todo la idea de no tener tiempo y espacio para poder desarrollar lazos más comunitarios o solidarios con otras personas hace que uno se sienta no solamente solo, que creo que esa es parte como de la identidad propia que hoy tenemos, ¿no? De estar aislados de alguna manera, la pandemia también contribuyó un poco a eso. Y sobre todo yo lo ato mucho a el desarrollo tecnológico de Internet y de las redes sociales, una percepción de que la información y de que el conocimiento está al alcance de la mano, ¿no? Una googleada bastaría para saber cosas o para aprender oficios incluso hasta desde esa perspectiva, haciendo que el individuo sea casi todopoderoso, ¿no? Eso nos aísla, eso nos repliega de alguna manera y es muy difícil encontrar esos espacios
que históricamente fueron, digo, las fábricas, los lugares de laburo donde uno se encontraba con otros interpretaba y era consciente y tomaba conciencia de problemas comunes, ¿no? Que había que organizarse y que la forma de resolverlos era justamente en conjunto. Bueno, todo eso viene en crisis, se ha agravado por justamente estos desarrollos tecnológicos y no solo tecnológicos, digo, también formas del capitalismo, formas del corporativismo también que hacen y que nos obligan a estar en casa encerrados, quizás haciendo home office o trabajando para varios clientes, que son formas de trabajo hoy contemporáneas completamente legitimadas, pero no por malas o buenas, sino simplemente porque, bueno, muy poco se puede comprender de cuáles son como los efectos más sociales de esas dinámicas de trabajo. Entonces, yo no creo que hoy haya un tipo de trabajador, como tampoco creo que haya un tipo de sindicato, ¿no? Un tipo de gremialidad tampoco. Y me parece que ese es el desafío más grande de nuestra época y de nuestro tiempo, de poder pensar cómo volver a unir, ¿no? Cómo volver a conectar gente que quizás se siente muy distinta, muy sola, muy aislada, y poder responder políticamente a esa necesidad de mancomunidad, que es la que siempre ha caracterizado al peronismo, ¿no? De dar un sentido de pertenencia en un mundo que, bueno, cada vez nos obliga más a protegernos de los otros como si los otros fueran realmente una amenaza, ¿no? Un peligro. Y también eso dialoga muchísimo, bueno, con la idiosincrasia libertaria que ha ganado las elecciones y que efectivamente está desplegando un modelo económico, político y cultural que responde perfecto a esa idea de ser el león, ¿no? De ser como el rey de tu manada y que el resto, bueno, si puede, que lo haga, que sobreviva, pero uno siempre está adelante de los demás, lo cual me parece que es peligroso y que bueno, que también deberíamos ponerlo en crisis por lo menos porque sabemos que lo mejor es estar con otros, siempre. Hay algo que a mí me llama la atención, te escuchaba mientras hablabas, en términos de enunciación. Mientras te escuchaba, claro, estábamos hablando de la caracterización de los trabajadores, de cómo ha mutado también la forma de trabajar. Ahora bien, al momento de que las autoridades, y apelando ya a tu faceta como politóloga, me interesa analizar la cuestión de que cuando las autoridades económicas se ponen a analizar, describir, enunciar la situación económica, muchas veces se habla de macroeconomía en términos numéricos o como cifras, y poco se habla de los trabajadores como sector o como factor económico y poco se habla también sobre ellos en tanto a sector social, no se habla de los trabajadores, en cuyo caso hablan de la gente. Y además también a eso se suma algo que, en cuyo caso, lo digo a título personal, es una característica de hoy, gobierno de Javier Milei y de La Libertad Avanza, en la inexistencia de un ministerio de trabajo. Pero en años anteriores también había una importante falta también de narrativa. ¿Cómo se narran a sí mismos los trabajadores hoy teniendo en cuenta que ni siquiera desde los altos mandos o las estructuras políticas más importantes no existe una narrativa o por lo menos no se le habla a ellos directamente, sino desde los resultados de eso, de esa tarea, de ese trabajo que ellos hacen, que termina en esas cifras que mencionábamos recién, en lo económico o en lo macroeconómico. Total, siempre me gusta mencionar, Martín Rodríguez habla de que cuando la CGT hace un paro se dan cuenta que efectivamente lo que produce, ¿no? La masa trabajadora, porque empiezan a contar cuánta plata se perdió porque los trabajadores hagan paro. Y realmente creo que ahí hay un punto súper interesante. Yo trato de rastrear un poco y mi mayor enemigo será el neoliberalismo de alguna manera, porque creo que
desde el Plan Cóndor en adelante, y perdón que lo ubique tan lejos, ¿no? Pero por algo la dictadura se llevó consigo la mayor parte de la masa trabajadora de este país, ¿no? No eran solamente militantes revolucionarios, eran sobre todo trabajadores que eran muy conscientes de lo que había sido el 50-50, ¿no? De alguna manera. Y creo que eso rompió un esquema de solidaridad, un esquema de producción y desarrollo del país, y que hoy estamos siendo testigos y víctimas de ese plan, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando las instituciones como tales pierden legitimidad de representación, que fue lo que pasó también luego de la dictadura y las consecuentes crisis económicas que hubo después de la recuperación de la democracia, esas instituciones son difíciles de reconstruir o de recuperar, y sobre todo cuando del otro lado tenés un neoliberalismo que socava la legitimidad de esas instituciones. No estoy hablando efectivamente de los sindicatos. Entonces, cuando sucede esa ruptura entre los representados y los representantes, el neoliberalismo ofrece el individualismo como opción para responder a esos problemas, ¿no? A esa falta de organización, a esa falta de respuesta, de solidaridad. Yo creo que ahí venimos de muchos años socavamiento, perdón, de esas lógicas que nos hacían sentir no solo parte de algo más grande como identidad política y cultural, como vos decías, ¿no? No solo tampoco en términos de aporte económico y desarrollo productivo que hace la masa trabajadora a un país, sino sobre todo también de programa político, ¿no? O sea, qué representa la masa trabajadora para un país, en términos macro, ¿no? Y yo creo que esa pregunta la tenemos que recuperar, llenarla de contenido, tenemos que pensar, justamente yo creo que hay que pensar en de qué vamos a trabajar en el futuro, porque yo soy muy reacia a creer que en el futuro las máquinas van a hacer todo y nosotros vamos a estar con nuestro salario universal en casa, porque el trabajo no es solamente producir capital. ¿No? El trabajo es una forma de ser en el mundo, es un oficio, es una cultura, es una forma de estar con otros también. Y además es bellísimo ver crear algo, ¿no? O sea, es arte casi, ¿no? O sea, hasta en términos filosóficos me parece que es importante recuperar eso, porque de repente como todas las imágenes de futuro que se nos aparecen nos muestran sin trabajo, ¿no? Sin posibilidad de crear cosas nuevas. Y creo que no hay desarrollo posible si no hay argentinos y argentinas poniéndose con las manos en la masa y generando cosas nuevas para, bueno, primero salir de esta crisis que tenemos y después construir algo mejor. Y ese construir algo mejor, ¿cuál sería el futuro al cual deberíamos aspirar como clase obrera? Yo creo que hay que recuperar la solidaridad de clase, ¿no? Ujú. Hoy estamos en un momento en el que cada uno se cree parte de su propio nicho, de su propio circuito, de su propio círculo de gente, ¿no? O sea, yo me diferencio de vos por un montón de cosas, ¿no? Principalmente por consumos culturales, sobre todo, te diría, ¿no? Y eso es un problema porque eso lo controla el mercado, ¿no? Eso lo controla el capitalismo. Si nosotros pudiésemos sentir algo de compartido, ¿no? Es decir, yo me asemejo a vos en algo, es porque somos parte de la misma clase, la clase trabajadora. Y eso es lo que el neoliberalismo vino a romper de alguna manera, porque claramente sabe lo que la masa trabajadora y lo que la clase trabajadora puede hacer si se junta, y porque además es un poco lo único que nos queda, o sea, lo que tenemos como clase, lo que nos une, es estar trabajando, o sea, es estar a disposición de nuestra fuerza de trabajo, de nuestra fuerza intelectual incluso también. Entonces, yo creo que el único futuro que veo es realmente volviendo a sentir ese lazo que se sintió en la marcha universitaria el martes pasado, y que creo que también lo vamos a sentir cada vez que salgamos a la calle, los estudiantes, los trabajadores y todo aquel que sienta que realmente las injusticias son tan grandes como para dejarlas pasar.
Ahondemos un poquito en eso. Hubo gente que recordó el episodio de, bueno, estamos grabando desde la ciudad de Rosario, del Rosariazo, que este año cumple 65 años desde aquellas dos gestas en mayo y en septiembre del año 1968. Pero además también estamos hablando del Cordobazo, en donde hubo esa alianza generacional, vamos a decir, entre trabajadores y también estudiantes que generaron lo que generaron con los asos de aquella época, ¿no? Pero lo hacían también pensando en la distancia que había con no solamente en el tiempo, sino además en las condiciones materiales y subjetivas con las cuales se realizaron esos hechos. ¿Cuáles pensás que son las principales diferencias que de alguna manera nos separan con lo que fue esa revuelta popular y que además hoy hay quienes se animan a decir que tal vez son necesarias volver a ese estadio, y hay otros quienes dicen que tal vez reencontrar esas energías en las capas sociales, sobre todo en los sectores medios y trabajadores, es necesario no solamente para generar esto que hablábamos antes de condiciones de futuro, sino además también una nueva identificación de clase. ¿Vos qué opinás sobre esto? Estoy más cerca de la segunda opción, ¿no? O sea, yo creo que la historia siempre marca puntos y contrapuntos y que estudiarla no es simplemente agarrar como un momento del pasado y decir, bueno, lo replicamos tal cual. Las condiciones de posibilidad siempre son otras, siempre son distintas, las disposiciones siempre son otras, pero sí siento que discusiones internas, elementos, eso, puntos y contrapuntos de las tensiones sociales que se gestan en esos momentos tan de tanta movilización y de tanta organización, son lugares donde uno puede recorrer y donde uno puede obtener como algunas directrices de cuáles son los lugares y esos puntos donde algunas cosas se pueden activar, ¿no? O sea, algunas voluntades se pueden activar. Entonces, yo creo que eso, repasar la historia nos sirve a nosotros hoy para no cometer los mismos errores y también saber y diagnosticar mejor cuáles son nuestros puntos de partida para visualizar mejor los puntos de llegada, ¿no? Y Ujú. ahí efectivamente creo que la tradición política de nuestro país, de tanta organización, de tanto reconocimiento de sus derechos, ¿no? O sea, de tanta rebeldía e ingobernabilidad de las clases populares en nuestro país, de las clases medias, solo puede dar como resultado una instancia superadora en este contexto, ¿no? O sea, yo confío plenamente, tengo mucha esperanza en eso, pero no por utópica, sino porque la historia lo ha demostrado a lo largo del tiempo. Es encontrar los lugares y esas rendijas donde, bueno, se puede colar algo de esa voluntad y efectivamente se puede llevar a un mejor lugar. Creo, creo en parte que eso, que repasar la historia, ir a verla y ver las fotos y entender qué era lo que estaba pasando es el mejor espejo donde nosotros nos podemos volver a reencontrar, ¿no? Y es ver argentinos y argentinas luchando por un país mejor y diciendo, che, se puede, ¿eh? Como en la peor de todas incluso, o en la mejor de todas, siempre se puede, siempre hay una esperanza. Creo que cada vez que nos encontremos en la calle, eso va a estar. La calle orgánica, como me gusta decirle a mí, porque bueno, en la calle online efectivamente pasan otras cosas y son otras las voluntades en internet y en las redes sociales. Creo que lo que pasa en la calle cuando nos vemos es mucho más fuerte y es mucho más contundente y dialoga muchísimo más con nuestra tradición política que cualquier otra cosa. La última antes de cerrar. Ya no está con nosotros la colega Mariana Moyano, decía que para poder leer había que tener oídos de antena. Ella se basaba en una canción de Charly García al decir que había que poder sintonizar cuál era la señal, cuál era la transmisión que se puede captar en la calle orgánica, como decís vos. En ese sentido, a ver si estoy bien dateado, los dos somos sub 30, por lo tal, hay algo ahí
en cuanto a caracterización generacional, que me parece que es necesario también tener la antena bien arriba para saber cuál es el movimiento que viene de la mano de lo que, si nos ponemos a ver el padrón electoral, estamos hablando de casi 40% de la población habilitada para poder sufragar, pero por sobre todo en un recambio generacional que mucho no se ha tenido en cuenta a la hora de hacer política o de ver cómo se cambian las estructuras para hacer política. Y ahí me parece que hay un punto a analizar en cuanto a las relaciones de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que la antena está en que si vos le preguntás a cualquiera de tus amigos si está bien o está mal, simplemente esa pregunta te va a responder que está mal. No conozco a nadie que esté bien, pero en ningún sentido, ni material, ni laboral, ni psicológico, ni emocional, ni físico. Entonces, esa es mi primera advertencia, ¿no? O sea, si este es el nivel de malestar que tenemos, me parece que no hay mucha más opción. Y después creo que con respecto al sistema, a la estructura política o al sistema político per se, creo que ahí Milei tocó una fibra muy poderosa, que es que todo este maldito sistema está mal, ¿no? O sea, digo, el malestar se conjuga perfecto con poder identificar qué es lo que funciona mal. Y lo que funciona mal es todo el sistema. El sistema laboral, el sistema capitalista, el sistema de cultura y el sistema político también. Entonces, cuando uno piensa en la renovación, si se quiere, la renovación dirigencial, creo que lo único que nos enseña la historia es que es de abajo hacia arriba, siempre es de abajo hacia arriba. Entonces, eh, agarrar y juntarse con amigos es el primer paso, pero el segundo es empezar a moverse un poco, ¿no? Empezar a discutir, a tensionar, a poner en duda algunas ideas, en poner en duda algunos manuales que teníamos y sobre todo a no tener miedo a equivocarse, porque es realmente, digo, más equivocación que tener este presidente, yo no creo que podamos llegar a tener, ¿no? Y como generación me parece que tenemos la responsabilidad sobre todo de poder tensionar esas cosas simplemente con la excusa de que estamos mal, ¿no? Ujú. Estamos pasando un momento de muchísimo malestar. Y si no alcanza esa denuncia, si no alcanza a decir como, che, préstennos atención, parece que es momento de ponerse a hacer y creo que estamos en esa instancia y creo que las movilizaciones de estos últimos días nos demuestran que ese es el camino, ¿no? De abajo hacia arriba siempre. Leila Bechara es politóloga, militante peronista, streamer. Ella es. Comentanos dónde podemos verte, Leila. Me pueden ver todos los domingos a las 8 de la tarde, noche, no depende cómo qué les parezca a las 8 por YouTube, en Seibo Argentina y en Twitter también estamos en vivo ahí con hipótesis de conflicto. Perfecto. Leila, muchísimas gracias por este intercambio con Conclusión TV y te agradecemos enormemente que hayas podido hacer un alto para poder tener esta conversación con nosotros. Ha sido más que placentero. Un saludo a todos y fuerza, compañeros. Así sea. Muchas gracias a todos.